Hola, soy Solange Arce, estudiante de séptimo ciclo de Arqueología, que les da la bienvenida a una nueva ponencia organizada por el Semillero de Investigación, Investigación y Progreso. En esta oportunidad contaremos con la experta en conservación, la arqueóloga Yanela Pacheco Neira, que ha trabajado en Tambo Colorado, Pachacamac, Capañán y Caral. Ella nos brindará a continuación una ponencia titulada Conservación de sitios para uso social. Buenos días, mi nombre es Yanela Pacheco y estoy muy contenta de participar en las charlas que viene realizando el Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica, a quienes les debo agradecer por la invitación. La charla que voy a dar tiene como título La conservación de sitios arqueológicos para la puesta en uso social. En la diapositiva número 2 voy a hacer una breve presentación sobre mi formación académica y la experiencia que he tenido como conservadora. Soy licenciada de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy magíster también de Antropología por la misma casa de estudios, he realizado el curso de Conservación y Gestión de Sitios Arqueológicos de la Escuela de Campo de la Universidad de Pensilvania, gracias al financiamiento de la Global Heritage Fund y del Museo de Sitio Pachacamac, y he realizado el diplomado en el Centro de Especialización de Gestión Pública. He trabajado en el proyecto de investigación Tambo Colorado como directora, proyecto que fue financiado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. También he trabajado en el Santuario Arqueológico Pachacamac a cargo de la conservación e investigación del Templo Pintado. He trabajado como jefa del área de conservación de la zona arqueológica Caral y en el proyecto Capañán a cargo de la conservación del tramo de Jauja-Pachacamac. Algunas de las publicaciones sobre este tema y otros están disponibles en la página de academia.edu. Y bueno, a manera de introducción me gustaría citar, en la diapositiva número 3, me gustaría citar una frase que a mí me gusta mucho porque condensa para mí la importancia de lo que es la conservación integral del patrimonio, que considera tanto la materialidad como la significancia. Esto lo dice Freeman Tilden, quien fue un escritor periodista norteamericano, uno de los primeros profesionales en establecer los principios y teorías de la interpretación del patrimonio en su libro Interpreting Our Heritage, publicado en el año 57. Freeman Tilden dice que solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora. Es decir, que para que el patrimonio se conserve es necesario que algún grupo lo reconozca como tal, es decir, que se apropie de sus valores y significados. En la diapositiva número 4, la conservación, vemos cómo la conservación arqueológica para la puesta en uso social considera tanto la materialidad como la significancia, pero eso también lo menciona la Carta de Burra, que dice que la conservación se basa en el respeto de la fábrica, es decir, en la materialidad, así como en el uso, asociaciones y significados existentes, es decir, en su significancia. La significancia está compuesta por diversos valores, pueden ser sociales, culturales, históricos, artísticos, religiosos, etc. Y la materialidad está conformada metodológicamente, se ha dividido así por la conservación estructural y la conservación de superficies. Ambos aspectos están estrechamente vinculados, la materialidad y la significancia. Una conservación, para que sea integral y sostenible, debe de tener estos dos aspectos estrechamente vinculados. Entonces, en la diapositiva 5 vemos que la conservación de superficie es diversa. Tenemos un patrimonio arqueológico muy rico en técnicas de decoración de superficie. Tenemos frisos de piedras como la de Gran Pajatén, que representarían algún tipo de ceremonias o personajes rituales. Tenemos también deidades representadas como los frisos en alto relieve de Garagay. Tenemos escenas rituales en pintura mural como los de la Huaca del Brujo o la Huaca de la Luna.
en donde se representan escenas de sacrificios, de rituales que se llevaron a cabo en estos sitios. También tenemos pinturas, murales y frisos que estarían en el sitio Tambo Colorado, que estarían representando algún tipo de jerarquía o de presencia local. Y también en las pinturas murales del Templo Pinto de Pachacamac, la representación de peces y de plantas que estarían representando de cierta manera la complementariedad entre los recursos del mar y la tierra asociados a la deidad de Pachacamac. Entonces, esta diversidad de técnica para la decoración de superficie tiene en común que está tratando de reflejar ideas, de reflejar ideologías, estatus, códigos sociales y un sinfín de mensajes que quizás por no haber tenido una escritura propiamente dicha, la importancia de representar estos mensajes, estos códigos en los soportes estructurales formó parte importante del medio de comunicación que tuvieron las sociedades andinas en general. También es importante conocer cuáles son la importancia y la significancia de nuestras estructuras y de nuestras tradiciones arquitectónicas, ya que están imbuidas de mucha tecnología. Para la conservación de la estructura es importante tener en cuenta que no solo se trata de apuntalar muros o de rellenar grietas o de levantar muros caídos. La conservación estructural es importante porque conlleva la investigación de técnicas y materiales tradicionales. Lo característico de estas tradiciones arquitectónicas que se desarrollaron en las sociedades andinas es de que se adaptaron a los medios y a las condiciones del territorio. Tenemos, por ejemplo, arquitectura sismo resistente, tenemos arquitectura adaptada al medio ambiente, a condiciones climáticas, como por ejemplo el uso de morteros sumamente resistentes a las precipitaciones y a las inclemencias climáticas. Tenemos también arquitectura que utilizó la proporcionalidad y las inclinaciones para evitar los efectos de los sismos. Utilizaron amarres, llaves y una serie de técnicas que es importante reconocer para poder, dentro de lo posible, mantenerlas, ¿no? Así como también el tipo de material. No, en algunos casos eso no es posible porque la construcción necesita de cambios tecnológicos, pero dentro de lo posible es importante que mantengamos tanto las técnicas originales como los materiales, el tipo de material que se utilizó originalmente en esas construcciones, ¿no? Bueno, en la diapositiva número 7 vemos que la materialidad, que es lo que estamos enfocándonos ahora, tiene dos aspectos que los hemos mencionado, pero para que esta conservación sea eficiente y sostenida a lo largo del tiempo, es necesario contar con un plan de contingencia. Los planes de contingencia son herramientas metodológicas que nos permiten prever los sucesos que puedan ocurrir y que puedan dañar de manera significativa a nuestro bien, a nuestro patrimonio construido, ¿no? Estos planes de contingencia actúan en 3 niveles. En la conservación preventiva, antes de que estos hechos pudieran suceder; en la conservación de emergencia, que es cuando el bien ya ha sido dañado o en el momento en que el bien está siendo dañado;
y en el monitoreo y mantenimiento posterior a la intervención o al momento en que hubiera sido afectado. Entonces, en la diapositiva número 8 podemos ver que por las características en las que se encuentra nuestro patrimonio, debemos de considerar por lo menos 3 tipos de planes de contingencia. Nuestro territorio es afectado por diferentes fenómenos y diferentes desastres naturales, por así llamarlo, ¿no? En general, tenemos el fenómeno del Niño, que sabemos que afecta de manera recurrente, que cada cierto tiempo se ocurren lluvias y precipitaciones con mucha mayor cantidad, ¿no? Y que afectan especialmente la costa norte. También sabemos de que por la ubicación dentro del cinturón de fuego del Pacífico, estamos constantemente sometidos a sismos, y por otra parte también debemos de considerar de que gran parte de nuestros sitios se encuentran circundados por zonas agrícolas, y cuando las personas realizan las limpiezas de los campos de cultivo, generalmente suelen acumular la maleza y quemarla, y esto también pone en riesgo de alguna contingencia de incendio forestal. Entonces yo considero que estos 3 planes de contingencia deben de preverse, ¿no? Un plan de contingencia ante un fenómeno del Niño, un plan de contingencia ante sismos y un plan de contingencia de incendio forestal. Y que cada sitio debería de tener su propia propuesta de este plan. Ahora, para ello, el plan de contingencia debe de considerar el personal capacitado para actuar, las estrategias y acciones definidas que se deberán realizar, el presupuesto y logística asignada en casos de ocurrir una contingencia, para que podamos optimizar todos los recursos que sabemos que son escasos. Y por otra parte, aplicar también las metodologías más eficaces y apropiadas y no actuar sobre la marcha, ¿no? Tengo en la diapositiva número 9 un ejemplo de un plan de contingencia que establece algunos pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un sitio de Lima, ¿no? En el que ha sucedido una lluvia con mayor densidad de lo normal, y estamos preveyendo que haya un deslizamiento. En el dibujito, en el plano que está señalado ahí con el número 1, vemos un plano en el que en rojo se señalan los depósitos coluviales. Estos depósitos coluviales, que son materiales geológicos de tierra y piedras que se depositan en las laderas de los cerros, se estarían encontrando cerca del sitio. Entonces nosotros, para hacer nuestro plan de contingencia, vamos a determinar nuestro contexto, es decir, nuestro sitio, y si en las cercanías del sitio existen depósitos coluviales que puedan desplazarse de ocurrirse alguna lluvia o alguna lluvia que fuera de mayor densidad que las acostumbradas, ¿no? Entonces vemos que si hay algún riesgo de precipitaciones o de lluvias dentro de un contexto de fenómeno del Niño, podría deslizarse este material y causarle daños a nuestro sitio, ¿no? Por ejemplo, un huaico arrastra gran cantidad de material coluvial y podría destruir, si se encuentra cerca a la quebrada o cerca a un depósito coluvial que estuviera en una ladera empinada cercana al sitio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Identificamos en el plano las zonas de riesgo
analizamos y evaluamos los riesgos con un equipo debidamente capacitado, ¿no? Si podemos contar con la presencia de algún ingeniero civil, de un geólogo, de un arquitecto. Luego identificamos cuáles son las zonas que serían afectadas con mayor gravedad, las que serían medianamente afectadas y las zonas que no serían afectadas, ¿no? En el dibujito número 3 vemos ese planito que hemos identificado con colores rojo, las más afectadas, las amarillas afectadas moderadamente y las verdes que no serían afectadas, para poder concentrar nuestros esfuerzos en las zonas más vulnerables. Y por último, proponemos las acciones que realizaremos para evitar que estos daños se puedan proponemos acciones que aminoren los efectos de estos daños, ¿no? En la diapositiva número 10 hablamos sobre las etapas de los planes de contingencia, ¿no? La conservación preventiva es de gran importancia porque una conservación preventiva aminora los costos, ¿no? En la Carta de Zimbabue se establece que después de las excavaciones o de las intervenciones se debe de prever la vigilancia, el mantenimiento y la conservación y valorización de los objetos y monumentos. Esto lamentablemente nunca se da, ¿no? Lo más común es que cuando se terminan las excavaciones se tapan y se dejan ahí. Y esto es lo mínimo que podemos hacer, nuestra mínima responsabilidad. Pero también debemos de considerar que durante las excavaciones debemos de instalar cubiertas en las zonas que se van a exponer para evitar los cambios drásticos de temperatura y de humedad, ¿no? Debemos de considerar, por ejemplo, también tener cubiertas o mantas plásticas para evitar que las superficies se humedezcan durante los trabajos de excavación. Podemos considerar la instalación de pisos de sacrificios para transitar durante los trabajos y no causar erosión en las superficies. Y también otra de las tareas preventivas que se pueden considerar es el desbroce de maleza, ¿no? Porque también esto previene que haya incendios o que cercanos al sitio, ¿no? Todo esto es para prevenir algún daño que se pueda dar de suceder algún tipo de evento no planificado, como una lluvia fuerte, como un incendio, ¿no? Como un accidente dentro del sitio. Entonces, esta primera parte es muy importante porque ahorra esfuerzos de conservación. La segunda es la segunda etapa que es considerada en el plan de contingencia es la conservación de emergencia. Cuando el suceso ya está en pleno desarrollo, se tiene que actuar de manera eficaz y eficiente. Tenemos algunos casos que lamentablemente no contaron con un plan de contingencia y que cuando se dio el evento no hubo una reacción apropiada, ¿no? Por ejemplo, vemos que cuando hubo un fenómeno del Niño y aumentaron los cauces del río de la Leche, me parece, ahí, el sitio del Taco fue arrasado, ¿no? La mitad de su estructura se perdió y no se pudo hacer mucho. En las otras láminas de la diapositiva 11 vemos también cómo en el sitio de Chan Chan, tras una fuerte lluvia, el sitio quedó completamente anegado, ¿no? Y lamentablemente la capacidad de respuesta no fue la suficiente. Entonces, es importante que consideremos como aliados a las poblaciones vecinas, porque el personal que generalmente trabaja en los proyectos o en los sitios
no es suficiente o no se encuentra cercano en el momento de los hechos, ¿no? Entonces, esta población constituye nuestros aliados y también es nuestro apoyo en los momentos de emergencia. En la diapositiva número 12 vemos también algunos casos que lamentablemente afectaron el patrimonio arqueológico construido, ¿no? En el caso del sitio Ventarrón, que estaba circundado por zonas agrícolas, se realizó de manera accidental un incendio forestal que ocasionó la destrucción de gran parte del sitio y lamentablemente también se perdió una de las pinturas murales más antiguas de América, ¿no? Que es conocida como la Casa del Venado. Entonces, quizás si se hubiera hecho un plan de contingencia contra incendios forestales en el que se hubiera previsto tener arena almacenada cerca al sitio, en el haber realizado charlas de concientización con la población o quizás se hubiera prevenido tener también a la mano un equipo que dé alerta de manera oportuna, se hubieran evitado algunos daños. En el sitio arqueológico de Pachacamac también se ve que por largo tiempo no hubo una gestión sostenible, ¿no? Hasta el año 2008 los directores iban cambiando de manera continua y recién en el año 2008 se hace cargo de manera sostenida un plan, un proyecto de conservación y de investigación integral. Entonces, en la diapositiva número 13 vemos que posteriormente a las intervenciones o a los eventos que pudieran haber sucedido en el sitio, ¿no? Puede haber sido un trabajo de conservación, un trabajo de investigación, siempre tiene que considerarse un monitoreo y un plan de mantenimiento. Lamentablemente no es el caso de todos los proyectos, pero dentro de lo posible hay que considerar el monitoreo, que es la evaluación del estado de la conservación posterior a los trabajos de intervención que se hubieran podido realizar, ¿no? El monitoreo puede ser planificado, por ejemplo, cada 6 meses, cada año, para evaluar el estado de la conservación. En las imágenes vemos algunos monitoreos de control de color, ¿no? Por ejemplo, se hizo la conservación de las pinturas murales y se hace un monitoreo para saber qué tan eficaz y eficiente ha sido esa conservación, si las pinturas han seguido degradando, si han mantenido el color o no. También vemos la conservación, considera el monitoreo como una parte importante para poder planificar un futuro mantenimiento, ¿no? Se realiza el monitoreo del estado de la conservación del material y también del contexto de este material, ¿no? Es decir, las construcciones están sometidas a cambios climáticos, entonces tenemos que hacer un control, un registro de estas condiciones para saber cuáles son las condiciones, si es que han cambiado, si es que aumentó la temperatura, si es que la cubierta que hemos instalado está funcionando de manera adecuada, si es que los morteros están concentrando mayor humedad debido a la cobertura, etcétera, ¿no? Entonces, el monitoreo se da en 2 aspectos, tanto del material, ¿no? Para ver cuáles son las condiciones, si es que se ha degradado, no se ha degradado más, y del medio ambiente al cual está sometido este material. Entonces, en la diapositiva número 14 podemos observar cómo se hace el monitoreo del estado de la conservación, ¿no? Este monitoreo tiene que ser debidamente registrado con fotografías, dibujos, con fichas, para que vayamos evaluando el estado de la conservación a lo largo del tiempo y poder hacer mejoras
de manera oportuna, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, se está llevando a cabo el registro de las condiciones de los sitios que, por ejemplo, necesitan mantenimiento o no. Y también el monitoreo nos permite, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un monitoreo de presencia de sales, ¿no? Este monitoreo nos permite hacer un mantenimiento de las zonas que lo requieren. No es necesario hacer todo el mantenimiento en todo el área o en todo el sitio o en todo el muro, sino en las zonas en que hemos detectado que hay algún daño, ¿no? Esto es importante, hacer un monitoreo de las condiciones del material para poder maximizar nuestros recursos y no hacer un nuevo trabajo de mantenimiento y utilizar nuestros recursos de manera mucho más eficiente, ¿no? Acá en este dibujo podemos ver que estamos identificando cuáles son, en este dibujito, en este gráfico, cuáles son las zonas que tienen mayor cantidad de sales y cuáles son las que tienen menor cantidad de sales. Entonces podemos observar de que este muro necesita mayor tratamiento para reducir el nivel de sales, ¿no? Y ahí concentraremos nuestros trabajos. Como mencionaba, el monitoreo climático tiene por objetivo determinar las condiciones a las que el patrimonio construido está sometido, y por ejemplo es muy útil para poder determinar las condiciones medioambientales, ¿no? Para el monitoreo climático tenemos dos herramientas básicamente, pero hay muchas más, pero tenemos por ejemplo la estación meteorológica, que es muy útil para medir las condiciones del medio ambiente en general, y los equipos de monitoreo portátil que miden las condiciones del mismo material, ¿no? Tenemos por ejemplo termogrómetros, higrómetros, termómetros láser, y estas dos herramientas se complementan para poder ver qué tanta correlación hay entre el medio ambiente y el material, ¿no? Si el clima está a 30, 20 grados, qué tanta de esa temperatura absorben los materiales, ¿no? Por ejemplo, vemos que las temperaturas son capaces de meteorizar piedras, ¿no? Y también pueden bajar a tal nivel, ¿no?, que la humedad suba y afecte los muros. Entonces nos permite planificar y prever los efectos del medio ambiente en los materiales. Asimismo, la estación meteorológica nos permite saber en qué mes la humedad es mucho más alta, para poder planificar nuestros trabajos, ¿no? Y evitar exponer arquitectura o superficies durante los meses en que la humedad es mayor, ¿no? Como en este cuadro inferior que vemos las barras celestes, ¿no? Y también nos permite monitorear los materiales de protección, ¿no? Ver cuánta humedad absorben los diferentes tipos de cubiertas, como las mantas plásticas, las telas nótex, los papeles que utilizamos para proteger nuestras superficies decoradas. En la diapositiva número 17 finalmente podemos ver algunas conclusiones. Para la conservación del patrimonio arqueológico y su puesta en uso social es necesario realizar una intervención integral que abarque la materialidad y la significancia del bien. Esta materialidad del bien se encuentra dividida metodológicamente en estructura y superficie. La sostenibilidad de la conservación dependerá de la planificación y de la prevención de un equipo multidisciplinario y un plan de contingencia. La conservación preventiva es la manera más eficaz de preservar el bien patrimonial.
Por último, los planes de contingencia son la herramienta vital para realizar el trabajo de conservación de emergencia de manera eficaz. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta estaré muy gustosa de responderla. Dejo mi correo para tal caso. Y bueno, una vez más, muchas gracias a los organizadores por la invitación.